Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de lo que está pasando en Ecuador en tiempos de pandemia y con una nueva vicepresidenta. Es la cuarta vicepresidenta de Ecuador, cuarto vicepresidente de Ecuador. Primero Jorge Glass, a quien todos lo elegimos en una votación y que luego, mediante trampas judiciales, se lograron librar de él y tenerlo ahora en prisión. Lleva ya prácticamente 3 años. Luego vino la presidenta Alejandra Vicuña, quien tuvo que dejar el cargo porque cayó en la corrupción. Su padre, su familia estuvo vinculada a hechos de corrupción, por lo que fue destituida y finalmente reemplazada por Otto Sonel Hosner, quien renunció a su cargo para presentarse de candidato a las próximas elecciones, y finalmente Alejandra Muñoz. Estamos en las vicepresidentas Alejandras, una guayaquileña estudiada en la Universidad privada cara, el Espíritu Santo, y que además llega al poder luego de haber estado trajinando también con Rafael Correa y ser una más del movimiento Ruptura 25. Esto nos lleva a pensar qué está pasando en estos momentos en que la pandemia se ha ensañado en Quito, los muertos ya suman centenares, los infectados pasan de los 11.000, la ciudad vive la zozobra, los resultados muestran que Ecuador ha pasado a ser el país con más muertos por cada 100.000 habitantes del mundo. La pandemia ha tenido un toque espectacular. Esta pandemia, más que ser una gran mortandad, ha sido sobre todo la espectacularidad. Allá en Guayaquil los muertos no aparecían, desaparecían de los hospitales, desaparecían de la policía, se los entrega. Por ejemplo, hay una publicación de la BBC de Londres que señala que una persona, una señora murió, perdió su marido y a los 4 meses, recién el 16 de julio, hace 3 días, le encontraron su cadáver y se lo devolvieron y pudo enterrarlo en paz. Pero este drama lo sufre todavía mucha gente del puerto. En Perú las cosas son peores, no se diga lo que está pasando, por supuesto, en Brasil. Pero, ¿por qué es importante entender qué es lo que pasa y cómo el coronavirus, Ruptura 25 y Lenin Moreno eran la combinación perfecta para que Ecuador se convirtiera en noticia de un desastre mundial de primera plana, no solo en Ecuador, sino a nivel del mundo? Sea el país que, a diferencia de otros países como Uruguay, como Nueva Zelanda, como Finlandia, como algunos países del sudeste asiático e inclusive países africanos, han logrado controlar la pandemia, y Ecuador, que tenía una de las mejores redes de salud del mundo, de América Latina, con hospitales certificados internacionalmente, con profesionales formados en las 100 mejores universidades del mundo, con una red de centros, subcentros que incluían las redes del Ministerio de Salud, del Seguro Social Campesino, del Seguro Social General, de los militares, de la policía, con un sistema 911 de ambulancias y referencia de pacientes extraordinario. Todo eso construido durante 10 años del gobierno anterior, en que la sociedad ecuatoriana vivió el boom del despegue de la pobreza hacia ser un país de desarrollo intermedio con el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, llega Ruptura 25 y Lenin Moreno al poder, y podemos entonces ver que se crea una combinación extraordinaria para que pasáramos de ser un país que se suponía habíamos dejado el subdesarrollo y estábamos en desarrollo intermedio, a volver a ser un país en subdesarrollo y espectacularmente en crisis, por ser además petrolero, con un precio del petróleo en
la última, en la peor situación en las últimas décadas, y al mismo tiempo ser un país dolarizado. El movimiento de los forajidos fue el movimiento donde apareció Ruptura 25 como el gran animador. El movimiento de los forajidos fue una protesta de las gentes aristocráticas de Quito contra el gobierno de el coronel Lucio Gutiérrez. Se reunían en el barrio más caro de Quito, que es el barrio de La Carolina. Ahí dejaban estacionado su vehículo, bajaban con su perro Fifi y se ponían a protestar. Venían disfrazados de ratas, venían trayendo papel higiénico, hacían carteles gigantes, cantaban canciones que cantan los hinchas del equipo de los ricos de Quito, que se llama la Liga Deportiva Universitaria. Y entonces, con esas canciones, se animaban y su protesta se fue prolongando y prolongando y prolongando por meses, hasta que se sumaron los estudiantes y finalmente cayó el gobierno de coronel Lucio Gutiérrez. El movimiento de los forajidos era un movimiento originado en las universidades privadas caras de la ciudad de Quito, y que luego pasó a incluir a estudiantes de las universidades caras de la ciudad de Guayaquil, la Universidad de Espíritu Santo, por ejemplo. Y las universidades caras de Quito, encabezadas por la Universidad San Francisco, luego teníamos SEC, una universidad de origen española que funciona en Quito, la Universidad UDLA, Universidad de las Américas, una universidad chilena que funciona en Quito, encabezaban esta actividad, este movimiento, y cuando una vez le tumbaron al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, en el gobierno de Palacio, el sucesor, el vicepresidente del coronel Lucio Gutiérrez, un médico guayaquileño, cardiólogo, lograron colocar como ministro de Finanzas al profesor de Economía, el economista Rafael Correa. Pero el economista Rafael Correa había publicado un libro en el que ya señalaba que no estaba muy a favor de lo que era el capitalismo salvaje, que es lo que se enseña en la Universidad San Francisco, en la UDLA y en la SEC, y en la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, la concentración de la riqueza, el mantenimiento de la élite social y la conducta pro-yanqui, es decir, todo lo que tenga que ver a favor de los Estados Unidos. Estos eran los tres principios fundamentales de la educación en la Universidad San Francisco, UDLA, SEC y la Universidad de Espíritu Santo. Por supuesto, aprendieron de manera muy minuciosa el uso del aparato judicial, porque era una universidad que funciona en Quito y aquí funciona el aparato judicial, que es donde ejerce realmente el gran poder. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia está en Quito y aquí se resuelven los casos de justicia de altas autoridades y de tercera instancia. Además, aquí está el eje del manejo de la policía y el eje del manejo de las Fuerzas Armadas. Era una universidad que se especializaba en utilizar y aprender cómo se hace la ley, cómo se utiliza la ley para mantener lo que había sido tradición en Ecuador: la discriminación racial, la discriminación sexual, la discriminación social, la discriminación y el elitismo. Este elitismo de clase alta, clase media y clase baja, donde los ricos disponen del poder, y el poder se entiende claramente que es el aprender a usar las leyes y las Fuerzas Armadas para concentrar la riqueza y decidir la suerte y muerte de todos los habitantes de un país. Así se formaron y se crearon este gobierno en el que los estudiantes de la San Francisco se sintieron traicionados por Rafael Correa. Cuando llega Rafael Correa al poder, no los toma en cuenta, no los hace parte del gobierno, sabe a qué élite pertenecen, sabe de qué origen provienen porque fue profesor de esa universidad y saben a qué santo le rinden devoción.
Cuando cae Rafael Correa, enseguida logran penetrar en el gobierno de Lenín Moreno, aliarse con él y convertir ahora en el poder que rige este país. Ruptura 25. Primero se vuelven anticorreístas, trabajan con los llamados de luto, que eran la extrema derecha del país, pero serrana, encabezada por el ministro actual de Finanzas y por un país que hacían caravanas y protestas durante el gobierno de Rafael Correa, inclusive cuando llegó el Papa, contra el pago de impuestos por las propiedades privadas y por las herencias. Se negaban a pagar impuestos por sus propiedades y se negaban a pagar impuestos por sus herencias. Así, cuando llegan al poder, se unen a la vieja partidocracia del Ecuador, el partido de Abdalá Bucaram, el Partido Social Cristiano, el Partido del Creo, partidos que habían hecho y deshecho durante la segunda mitad del siglo XX de este país, en el que convirtieron a todo el territorio nacional, a todos sus habitantes y a todo lo que tenemos en botín político. Cuando llega Lenín Moreno, precisamente lo que hace es, primero, una persecución política a los correístas. Segundo, utiliza la mentira de manera descarada, traiciona a todos sus votantes, a Rafael Correa, a sus amigos, a sus partidarios, a la gente que estuvo con él durante el gobierno de Rafael Correa, que eran los que se reunían en las mesas del Palacio de Carondelet a discutir. Crea una deflación, crea una concentración de la riqueza, les liquida de impuestos a los millonarios, entre esos Álvaro Noboa, que le quita una deuda de 90 millones de dólares, reparte el país como botín, comenzando por los hospitales, los carnets de discapacitados, las embajadas, las becas, los cargos públicos, las empresas estatales, en fin, hace un festín y ahora continúa el festín con la repartición de los préstamos internacionales, que es el último botín que está en sus manos. Así, gracias a esta enorme repartición de todos los recursos del Estado, entre ellos los hospitales y las compras públicas, fue fácil para la pandemia expandirse por Ecuador y crear el colapso que hemos vivido. Rafael Correa procuró durante su gobierno, que era un gobierno del denominado socialismo del siglo XXI, la distribución de la riqueza, para lo cual creó carreteras, centrales hidroeléctricas, redes de internet, hospitales, escuelas, colegios. Creó y fortaleció UNASUR, dándole inclusive la sede en el Ecuador para que todos los países de América Latina pudieran conjuntamente atreverse a enfrentar el intervencionismo norteamericano, creando inclusive la Secretaría Sudamericana del Consejo Sudamericano de Defensa, en la que se libraban de la tutoría de los Estados Unidos, que tiene el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca como mecanismo para intervenir en cualquiera de los países que considere él están amenazados por el comunismo y por cualquier otro gobierno que no sea de América, como los gobiernos europeos, los imperios, etcétera, o los gobiernos asiáticos. Así llegamos entonces a que luego de 10 años de progreso, nosotros, y de una política, podríamos decir, anti-yanqui, porque sacó las bases militares norteamericanas que tenía en Manta, rompió los acuerdos con la embajada, que la embajada controlaba a la policía, le daba las computadoras a la policía, en ellas se recogía la información y luego esa reinformación de todos los ecuatorianos pasaba a propiedad de la embajada norteamericana. Inclusive cuando él pretendió recuperar esas computadoras que habían sido regaladas a la policía, el comandante en jefe de la policía le devolvió todas las computadoras a la embajada norteamericana con todo lo que había dentro. Y así, esta política de separación, lo que se dice política anti-yanqui, fue revertida por Lenín Moreno y actualmente somos una colonia norteamericana donde Donald Trump ha hecho y deshecho y ha sostenido el gobierno
Lenín Moreno, y por supuesto ha hecho lo mismo que ha hecho en Brasil, persecución política a Lula, lo mismo que ha hecho en Bolivia, persecución política a Evo Morales, y a través del aparato judicial, de la policía, de las leyes, y aplicando este mismo programa y este mismo proyecto, ahora está listo para intervenir en las próximas elecciones de Ecuador, a tal punto que Ernesto Samper señala que en Ecuador ya se han creado las condiciones ideales para que, si no triunfa la derecha, habrá un golpe de Estado y se impondrá un gobierno decidido desde el Pentágono, como se lo hizo en Bolivia con Yanine Áñez contra Evo Morales. Muchas gracias.